Muy buen día tengan todos. Me presento, soy Yorep Sierra Velázquez, licenciado en Educación con especialidad en Historia, graduado de la Escuela Normal Superior de México. Me da mucho gusto saludarlos este día, ya que quiero mostrarles un libro, el libro de enseñanza de la historia a través del arte y la cultura, hecho por el maestro Joan Santacana en colaboración con los maestros Gerardo Daniel Mora Hernández y Rosa Ortiz Paz, en un esfuerzo por hacer un método diferente de la enseñanza de la historia. Y les quiero mostrar solamente un artículo de los muchos que pueden ustedes ver aquí para que puedan dar ustedes clases de historias cero memorísticas, cero tradicionalistas, y sí que buscan en el alumno el forjar un pensamiento crítico, reflexivo, y además encontrar la información, saberla discriminar y esa información darle una interpretación. En estos artículos vamos a encontrar varios ejes de trabajo para diferentes temas, pero que nos pueden servir como guía para algún otro tema que no venga tal vez en el libro. Es una guía perfecta en la cual nos va a mostrar la información desglosada sobre algún tema en específico. El que les voy a hablar ahorita es más que un tema, es una pregunta, que es las causas por las cuales desaparecieron la cultura maya. Pero lo que me gusta mucho de este libro no solamente es la información, y no solamente eso, sino las imágenes que se buscan para que los alumnos las vean y se familiaricen con el contexto. Además que nos plantea pistas, nos plantea también evidencias e hipótesis. Y a través de toda esta información, estas pistas, esta evidencia e hipótesis, se le hacen una pregunta clave, unas preguntas detonadoras a los alumnos, en los cuales ellos tienen que hacer un trabajo reflexivo para poder contestar. Bien, pues entremos en contexto. Este artículo que les voy a leer y les voy a contar un poquito de él, está diseñado para que el profesorado, los docentes, hagan una propuesta didáctica diferente mediante el análisis y la hipótesis junto con sus alumnos para descubrir el por qué los mayas se desaparecieron de sus ciudades principales, sobre todo en su época tardía. Vamos a ver diferentes hipótesis, diferentes evidencias que nos pueden dar una idea. Si bien sabemos, no es que hayan desaparecido, sino que dejaron sus principales ciudades, porque la cultura maya tal cual sigue presente en nuestros días, pero obviamente llegó un punto en el que dejaron ese esplendor y dejaron sus grandes ciudades y sus grandes monumentos. Vamos a ver aquí algunas hipótesis de por qué sucedió eso. Y haciendo uso de la microhistoria, nos vamos a centrar en una ciudad particular de la cultura maya, la cual se llamaba Ahuateca, la cual está ubicada ahorita les digo, en la zona de Guatemala. Aquí vienen unos mapas que nos señalan perfectamente dónde está ubicada esta ciudad. Me di a la tarea también de investigar un poquito más y hay una gruta que te va llevando hacia la ciudad, que está en lo alto, y vamos a ver más detalles al respecto de por qué se hizo en ese lugar. Pero en esta breve introducción que les voy a dar, vamos a ver cómo los arqueólogos, junto con los historiadores, utilizan todas las evidencias que recaban y encuentran para ir dando una interpretación y darle sentido de alguna manera a los sucesos históricos. Claro, no obstante, por muy simple que esto suene, es una tarea bastante complicada, es muy complejo a través de los resultados que ellos pueden ir encontrando en los restos arqueológicos, dar una interpretación o dar una conjetura definitiva, sobre todo en este tema de por qué los mayas
desaparecieron tal cual de sus ciudades, plantea primero muchas preguntas, y algunas de las que el artículo nos hace es: ¿qué ocurrió? ¿Por qué causas su cultura desapareció? Entonces, encontrar la causalidad de los hechos, en especial el por qué desapareció esta cultura, no es tarea fácil, no es algo sencillo para la arqueología ni para la historia, pero aquí vamos a desmenuzar algunos de esos detalles. Bueno, comencemos con los hallazgos arqueológicos. Este hallazgo arqueológico se da en la década de los 90 del siglo pasado, a través de investigadores de la Universidad de Arizona, y en esta ciudad la denominan, como ya les había comentado, Ahuateca. Esta está ubicada en Petén, Guatemala. Algunos de los hallazgos de las excavaciones nos dejan deducir de sus monumentos que era una ciudad urbana bastante fortificada, bastante fortalecida, y con un centro de gobierno, un palacio principal muy bien defendido, sobre todo por la parte natural. Está ubicada en una zona elevada, lo cual le permite de forma natural protegerse de los enemigos, más aparte todo el resguardo que hicieron a través de construcciones, en el cual podemos ver cómo estaba fortificada con la finalidad de repeler a los enemigos. Y bien, aquí es cuando el artículo nos muestra la primera pista, que son las excavaciones realizadas en Ahueteca por los equipos arqueológicos. Les permitieron darse cuenta de que había una zona residencial de élite, una zona exclusivamente para la élite gobernante. No estamos hablando todavía de la realeza, pero sí había un séquito muy importante donde había ornamentaciones exclusivas de la élite. También los vestigios nos van a mostrar el ascenso de un gobernante, el cual se llamaba Tantec Quinic, el cual le pudo dar a la ciudad un gran apogeo y convertirlo en una capital primaria de los mayas. Muchos de los monumentos a este gobernante están representados por toda la ciudad, sobre todo en el palacio principal, pero lo representan como un guerrero glorioso, narrando sus victorias frente a sus enemigos. Como es común en las diferentes culturas mesoamericanas, los gobernantes tenían un aire siempre de glorificar todos los logros de estos, y se hacían ya sea estatuas o impresiones sobre las paredes, pinturas que enaltecían estos rasgos característicos de cada uno de ellos. Y pasamos a la pista número 2, la cual nos habla sobre sus monumentos principales, sus grandes monumentos, en los cuales los edificios que están localizados en la plaza principal están abovedados con piedras, reflejando el poder de la alta sociedad, el poder de la élite, mientras que los demás que no están, digamos, las casas comunes o la zona común, los techos estaban hechos de materiales perecederos. Entonces había una diferencia de estratos muy notoria, y sobre todo en el gobierno de este nuevo rey. Él manda a hacer diferentes construcciones monumentales, sobre todo para enaltecer su nuevo gobierno, y que era el mejor gobernante. Entonces se mandan a hacer diferentes monumentos, pero aquí tenemos una de las pistas, que algunos de estos grandes monumentos están incompletos, nunca se terminaron. Por alguna razón algo sucedió y ya no pudieron terminar estos monumentos. No obstante, como pista 3, podemos ver que los monumentos que manda a hacer este gobernante Tantec Quinic, se comienzan a hacer monumentos tallados de gran envergadura, de 4 a 5 metros de altura, nada que ver comparado con los gobernantes anteriores. Entonces tenía una necesidad de mostrar su poderío y su superioridad a lo largo de su vida,
No obstante, como les comento, también estos monumentos son abruptamente interrumpidos para formar barricadas, barreras para proteger la ciudad, sobre todo el palacio. Y aquí vamos a comenzar a ver las diferentes evidencias que nos muestra el artículo para poder ir dilucidando una respuesta a por qué desaparecieron. Bien, pues estas evidencias no solamente es tener la información y ver la evidencia tal cual, sino qué nos quiere dar a entender esta evidencia, qué es lo que podemos deducir de la misma evidencia. Entonces, esto es un apartado que me parece importantísimo para que los alumnos y nosotros mismos reflexionemos acerca del tema. Por ejemplo, la primera evidencia es que se tuvieron que suspender las obras suntuosas, las muy grandes, por algún motivo. Entonces, ¿qué deducimos de esto? Que la vida fastuosa y derrochista se tuvo que detener. Entonces, de ahí podemos proseguir a las demás evidencias. Se construyeron defensas de forma improvisada. ¿Esto qué quiere decir? Que los monarcas vivieron una situación desesperada. Los objetos rituales más valiosos los escondieron. ¿Esto qué nos quiere decir? No hubo tiempo de recoger ni lo más importante. Ello significaba que la acción ofensiva fue muy rápida. Eso quiere decir que alguien los atacó. No sabemos quiénes eran los atacantes. Tal vez era la clase baja, tal vez era otro señorío maya en busca de esta posición o derrocar a este gobernante por alguna razón. No lo sabemos, eso es algo que se queda a interpretación y que difícilmente se podrá saber, pero podemos continuar con las evidencias y con las conjeturas. El ataque ocurrió hacia el 1810 después de Cristo y fue rápido y no tuvieron tiempo de casi nada. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos quiénes eran los atacantes, pero tenían mucho odio a todo aquello que representaba esta élite gobernante. Todo lo del palacio fue destruido de forma sistemática. ¿Qué nos quiere decir esto? Los asaltantes muestran un desprecio por todos los lujos anteriores. Los edificios religiosos fueron reducidos y desacralizados. ¿Qué quiere decir esto? Los asaltantes muestran un desprecio por los dioses protectores anteriores y lo ponen de manifiesto para que todo el mundo lo sepa. La siguiente. La destrucción afectó solo a las castas dominantes, monarca y nobles cortesanos. Los asaltantes no querían destruir a la gente, solo al poder. El lugar fue abandonado para siempre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la acción devastadora fue eficaz y la monarquía no volvió jamás a este lugar. O tal vez no quedó monarquía que volviera. Entonces aquí podemos ver que las evidencias nos quieren decir algo. Tenemos que sacarle esa deducción a la evidencia para poder comenzar a obtener esa causalidad. Entonces podemos tener tres hipótesis. La primera, que es una hipótesis que se ha manejado desde hace mucho tiempo, que es la hipótesis de la sequía sostenida, que dura casi un siglo, en la cual la cultura maya no pudo sustentarse y debido a estas sequías no hubo producción agrícola, por lo cual se vieron obligados a tener que trasladarse a otros lugares. Esa puede ser una posibilidad de la hipótesis. La segunda hipótesis nos habla más sobre la sobreexplotación de la tierra y cómo depredaron todo su ecosistema. Sabemos que una de las formas de la agricultura es la roza y la quema, en la cual sabemos que la tierra con ese proceso se vuelve infértil y después de mucho tiempo pudo haber ocasionado que ya no hubiera producción agrícola y de todas maneras tuvieran que emigrar a otras zonas. Y la tercera hipótesis, que nos habla sobre la crisis social que vivía la cultura maya, en la cual todo este fin
se da por desprecio hacia sus líderes, hacia su clase noble que los tenía sometidos, y puede ser una mezcla entre ese descontento, que se hayan levantado contra sus propios líderes o que se hayan unido a otro señorío y hayan atacado al líder de esa ciudad para poderlo derrocar. Entonces esa sería la tercera teoría, que es una teoría que en este caso de esta ciudad en particular es tal vez la más aceptada, porque en algunas zonas, en algunos lugares, estas construcciones monumentales que les hablaba fueron interrumpidas para poder poner cercos, poder poner muros de defensa en donde eran calzadas de tránsito y eran calzadas de peregrinaje, por así decirlo, y tuvieron que poner un alto a eso y poner defensas, algo que salía completamente de la estructura de la misma ciudad. Entonces eso nos habla de una necesidad de defenderse de un enemigo. Pudo haber sido otro señorío, pero se tuvieron que defender de alguien. Entonces, en el caso particular de esta ciudad, es muy posible que su fin haya sido por esos motivos. No obstante, esto queda a interpretación de cada uno y sobre todo de cada uno de sus alumnos, por lo cual el texto o esta actividad, esta clase, debe terminar con preguntas reflexivas. Una vez que se ha visto y analizado toda esta evidencia, todas estas pistas y todas estas hipótesis, se debe hacer preguntas que hagan reflexionar a los alumnos, como cuáles son de las hipótesis, cuáles son las que más te convencen. ¿Por qué te convencen esas? ¿Hay datos o pistas que no te encajan, que no cuadran con alguna de las hipótesis? ¿Podrías formular tú tu propia hipótesis y hacer que los alumnos creen una hipótesis y comiencen ese proceso reflexivo y crítico? Posteriormente nos pide que redacten un informe en el que expliquen la situación del lugar y sus características, algo que ya vimos. Los principales acontecimientos que se documentan arqueológicamente y cronológicamente en este lugar. La hipótesis existente y la opinión sobre lo que mejor se adapte a las evidencias de Ahueteca. Entonces aquí ya el alumno tiene que tomar una postura, tomar una hipótesis y defenderla con la evidencia y la información que ya se ha dado o que ellos puedan recabar además. Y relacionar este hecho que se ha estudiado sobre sobre la cultura maya en general y sobre lo que se haya investigado para poderle dar una explicación al fin de la cultura maya. Entonces, esta es una clase que, si se dan cuenta, es compleja, pero ayuda al alumno a hacer ese proceso reflexivo, a conocer más, a investigar más, a ser críticos, y si los vamos llevando de la mano, paso por paso, con esquemas, con buenas introducciones, con aperturas que los sensibilicen, utilizando las imágenes, van a ser clases sumamente ricas para ellos y sobre todo les van a permitir no solamente conocer más de su historia, conocer su cultura y sobre todo desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico, en el cual ellos utilicen esta metodología para cualquier materia y también para sus propias vidas, ya que el enseñarles a discriminar la información es lo que el día de mañana les permitirá a ellos tomar mejores decisiones en sus vidas. Pues esto sería todo por mi parte. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco su atención y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.